Muchas gracias a todos los que están unidos en este webinar donde vamos a hablar de tecnología de escaneo láser, ¿sí? De relevamiento de datos masivos, eh, pasando básicamente por tres metodologías de trabajo, que es los escáneres SLAM, los escáneres fijos terrestres y lo que sería escáneres o LiDAR aerotransportados. El webinar va a tener una duración aproximada de unos 50 minutos. Les voy a agradecer a todos, por favor, mantengan sus micrófonos desactivados para no interferir en el audio del webinar. Si van surgiendo consultas a medida de que se desarrolla el webinar, los invitamos a escribirlas en el chat y en la parte final del webinar, pues atenderemos la mayor cantidad posible de estas consultas. Eh, Nuevamente, gracias a GeoBauen, quien es distribuidor autorizado South, no solo para Argentina, sino para Uruguay también. Gracias a Jerónimo y a todos los que allí trabajan diariamente en la parte de soporte de service, la parte de ventas. Especialmente agradecer a Hernán Altamirano por la oportunidad. Por el lado de South nos encontramos en la reunión María Paz Casino, quien es la gerente regional de South. Para Latinoamérica, John López, quien es el profesional encargado de todo lo que tiene que ver con servicio técnico. Él se encuentra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Bienvenido, John. Y quien les habla, Marcos Higuera. Ya nos hemos visto las caras varias veces. Yo soy el gerente de soporte técnico para la región. Vamos a hablar entonces de lo que es la actualidad de relevar datos masivos con alta resolución. Iniciando con lo que es los escáneres SLAM, pasando por lo que son los escáneres fijos o Terrestrial Laser Scanning y culminando con lo que son los nuevos o el nuevo sensor, el nuevo LiDAR de South que permite ser aerotransportado en drones ya sea de terceros o drones propios de la marca. Vamos a comenzar con lo que sería la serie de los robots SLAM. Acá tengo el robot SLAM Lite y tengo el robot SLAM Pro para que ustedes vean más o menos las dimensiones de estos escáneres, los cuales son muy portátiles. Son escáneres de grado topográfico porque pueden alcanzar una precisión centimétrica en lo que es el escaneo y obviamente podemos incluir lo que es información de puntos de control terrestre para poder hacer la georreferenciación o incluso el Pro, él tiene una antena GNSS con la cual él puede recibir correcciones vía Entrep. Muchas personas se preguntan qué es el SLAM, cuáles son las diferencias entre estos tipos de tecnología. Los SLAM básicamente lo que hacen es localización y mapeo simultáneo. Esto logrado gracias a una unidad de medición inercial o IMU de muy alta sensibilidad y de muy alta frecuencia de medición. Son IMUs distintos, por ejemplo, a los que se utilizan en los NCS, en donde en todo momento se está tomando la trayectoria de movimiento del escáner y a su vez lo que sería el escáner que está en esta parte superior, en este caso este es un LiDAR fijo y este es un LiDAR que gira 360, van realizando lo que es el escaneo del entorno y de esa manera se puede hacer lo que es el registro de la nube de puntos y poder hacer mapeable esta solución. ¿Sí? Un LiDAR por sí solo no puede generar una nube de puntos coherente en donde la precisión relativa sea alta, ni un IMU por sí solo tampoco lo puede realizar. Entonces, al combinar estas dos técnicas de medición, se puede generar una nube de puntos que reconstruya el entorno en el cual nosotros nos estamos moviendo. Es muy importante en este tipo de tecnología poder realizar lo que es la estabilización del IMU y poder realizar una trayectoria de acuerdo a lo que nosotros necesitemos desarrollar. Entonces, básicamente lo que hace el SLAM es localizar en dónde estoy a través del posicionamiento, que en este caso lo puede hacer el IMU o se puede hacer una combinación entre el IMU y un GNSS y reconstruir el entorno
o mapear gracias al LiDAR, que es el que va a hacer las mediciones, digamos, para poder obtener la nube de puntos. Recuerden, el posicionamiento puede ser con GNSS o sin GNSS. Entonces se detecta en 3D, se construye la realidad y se hace el registro de la trayectoria, que esta frase que está aquí es, digamos, el éxito o el fracaso también de lo que podría ser un levantamiento con SLAM, ya que nosotros debemos tener mucho cuidado respecto por dónde nosotros pasamos con este tipo de sensores. ¿Cómo mapear? Durante el movimiento se va a obtener la información de posición, los datos de orientación con el IMU, y simultáneamente nosotros también podríamos tener una cámara incorporada, por ejemplo, esto es una cámara 360, en donde posteriormente nosotros llevemos al software de postproceso los datos del IMU, los datos del escáner, los datos del GNSS, si lo tuviese, los datos de la cámara, y podríamos sacar una nube de puntos muy bien registrada, donde la precisión relativa entre los elementos es muy alta, y también con la ayuda de las imágenes poder hacer la colorización de esa nube de puntos, es decir, agregarle el atributo RGB para luego poder ver el color verdadero en la solución final. ¿Cuáles son los dos modelos que tenemos? Como se los presentaba hace rato, son el Robot Slam Lite y el Robot Slam, que a mí me gusta decirle Pro para diferenciarlo, en donde vemos que su principal diferencia es el tipo de escáner que utilizan, el tipo de LiDAR que utiliza, el sensor láser que utiliza, el cual para el Lite es un Lightbox MID 360 totalmente fijo, mientras que para el Robot Slam Pro es un SI en donde hace rotación 360, por lo cual el campo de vista entre los dos Robot Slam también es muy distinto. Tenemos la disponibilidad de 16 y 32 canales para el Pro y de 40 canales para el Lite, en donde su rango de medición también marca la pauta en donde los podemos utilizar. El Lite llega hasta los 70 metros de rango de medición, el Pro hasta los 120. Sin embargo, la información que es utilizable para el modelado en el Pro va menor a los 100 metros y en el Lite hasta los 50 metros. Vamos con lo que es la densidad de escaneo. Para el Lite 200.000 puntos por segundo, mientras que para el Pro 320.000 puntos por segundo. Y aquí vemos la diferencia principal entre ellos, lo cual es el campo de vista, es decir, el patrón de escaneo, que es menor en el Lite, y en la siguiente diapositiva vamos a ver ese patrón, comentándoles que cada escáner trae dos baterías y cada una de ellas puede tener una duración de trabajo de hasta 2 horas. Entonces, aquí podemos ver lo que es, perdón, el campo de escaneo de los dos escáneres. Este prácticamente escanea toda la bóveda que está en su frente. Lo único que hace sombra es hacia la parte de atrás, mientras que el Robot Slam Lite es más como en forma de disco, por decirlo de alguna manera, con una altura de 59 grados aproximadamente. Entonces aquí podemos ver en este video el por qué se colocó la cámara en la parte superior del Robot Slam Lite, porque el escaneo solamente es hacia la parte lateral. ¿Cómo se realiza el escaneo con este tipo de instrumentos SLAM? El flujo de trabajo es muy sencillo. Tengo dos opciones para realizar el recorrido, y es, si no poseo, si no tengo posicionamiento GNSS RTK fijo en toda la trayectoria, yo debo iniciar de un punto, hacer la trayectoria del escaneo, del mapeo, y culminar en ese mismo punto de inicio. Es decir, lo que debo hacer es un circuito, cerrar un circuito para poder tener la precisión en la reconstrucción de la trayectoria. Ahora bien, si yo tengo RTK fijo durante toda la trayectoria, ahí sí podría partir de un punto A y culminar en un punto B, ya que las épocas de medición del GNSS ayudan precisamente a ajustar lo que sería la trayectoria. En todo caso, ¿cuál es el flujo de trabajo en campo? Sencillamente yo enciendo el escáner en una superficie firme. Generalmente vamos a lo que sería el suelo para que él esté lo más firme posible.
Luego de encender, él va a empezar con la inicialización del IMU, ¿verdad? La cual dura aproximadamente unos 20-30 segundos. Después de la inicialización del IMU, se inicia el escaneo, ya empieza a registrar los datos, nosotros tomamos el escáner, vamos caminando y empezamos a hacer el mapeo y luego vamos a realizar la toma de puntos de control si es que se necesitan, porque no todos los puntos necesitan, no todos los trabajos necesitan georreferenciación. Entonces, en la parte inferior del escáner hay una placa con una guía que hacemos coincidir con el punto que ya hemos medido previamente con GNSS o con estación total para allí realizar la toma de ese punto de control mediante el IMU. ¿Sí? ¿Cuántos puntos de control se necesitan? Se necesitan como mínimo 3. Nosotros recomendamos hacer al menos 4 y dependiendo de la extensión del proyecto, colocar más. Luego de hacer todo ese trayecto, llegamos al mismo punto, dejamos que el escáner repose encendido, siguiendo con la grabación de datos para que él grabe datos redundantes en el inicio y en el final del circuito que permitan al software poder ajustar la trayectoria. Luego de ese tiempo prudente, ahí sí podemos pasar a detener el escaneo, esperar a que la cámara envíe las imágenes a la unidad central del escáner. Todo eso me lo va diciendo las pantallas que tienen los escáneres. Y luego ahí sí procedo a apagar los escáneres. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Sencillamente descargamos la carpeta del proyecto que ya tiene incorporado toda la información de GNSS, si lo tuviese, escáner, IMU, cámara, etcétera, y la llevamos a lo que sería el Robot Slam Engine, que es nuestro software de postproceso, en el cual con un proceso de una sola tecla él ya puede generar la nube de puntos. Se puede también hacer eliminación automática de ruido, optimización automática de las nubes de puntos, registro global, se puede hacer mediciones 3D para poder ver el espesor de las 9 puntos, transformar el sistema de coordenadas al utilizar los puntos de control y poder calcular los 7 parámetros para llevar de las coordenadas iniciales que manejaba el escáner a una orientación ya absoluta, eliminar y recortar información, vistas seccionales, entre otras. ¿Cuál es una de las características del Robot Slam Engine? Que él permite trabajar en paralelo varios procesos porque utiliza un motor de cálculo de fondo que es llamado Robot Slam Server, en lo cual es un programa muy ligero de utilizar en contraste a los, por ejemplo, lo que sería un software para hacer fotogrametría con un alto número de fotos donde solamente puedes llevar un proceso al mismo tiempo. Y también cuenta con una aplicación para colocarla en dispositivos Android llamada Robot Slam Palm, en donde nosotros podemos configurar acceso a cores para el Robot Slam Pro, visualizar el estado. En el caso del Robot Slam Lite podemos ver la nube de puntos en tiempo real. Adicionalmente, el engine permite hacer clasificación automática y manual de la nube de puntos, con lo cual ustedes pueden llegar hasta lo que sería el producto final, si se quiere, y también pueden hacer verificación de precisión, clasificación de nube de puntos, entre otros. Es decir, con la compra del equipo, ustedes ya van a tener toda la solución para poder hacer entregables. ¿Cuáles son las aplicaciones? Se puede utilizar en todo lo que es investigación forestal, cálculo de volumen para acopio de materiales, documentación inteligente de tuberías, planos ASBIL, entre otros. Con lo cual, el Robot Slam es un equipo que aumenta la productividad en campo, manteniendo una densidad de puntos aproximadamente entre los 200.000 puntos por segundo y 320.000 o 640.000 si se van a los de 64 canales, con lo cual ustedes van a poder levantar muy rápidamente un gran volumen de información, llevarlo a su propio software y sacar entregables que pueden ser llevados a lo que sería un flujo de modelamiento. Eso es muy importante destacarlo. El software puede exportar nubes de puntos en formatos estandarizados como .las, .xyz, .e57, .psy, si no me equivoco, entre otros. ¿Ok? Entonces,
Ya hablando de lo que son los SLAM, los escáneres manuales móviles, pasamos a hablar de la serie Acutelas, en donde entramos a lo que sería el TLS, el Terrestrial Laser Scanning, que es el escaneo láser terrestre, en donde muchos de ustedes quizás ya han visto este tipo de escáner en otras marcas como Faro, como Leica, Trimble, etc. Nosotros presentamos nuestra serie SPL, que en contraste a las que acabo de nombrar, son escáneres que tienen distinto tipo de medición y también un rango súper ampliado de medición. Son equipos compactos, ligeros, de largo alcance, alta precisión y con abundantes funciones de software. Entonces, vamos a ver acá un video. Y podemos ver que es de fácil instalación, una precisión de 5 milímetros a 100 metros. Posee cámaras, su software de manejo en la parte lateral y toda la información queda guardada en USB de alto almacenamiento, de alta capacidad. Vamos a revisar algunas características o componentes del escáner. Tenemos las cámaras, el botón de encendido, la pantalla lateral para poder operar o para poder configurar los parámetros de escaneo. Tenemos la batería o el puerto para las baterías. Tenemos el puerto USB donde va la USB que es de alto almacenamiento. Vamos a revisar más adelante cuánto es la capacidad. La tapa de la batería, entre otros. Y precisamente hablando de cuáles son las características o cómo mide esto, así como les expliqué cómo funcionaba el SLAM, ahora vamos a hablar de cuál sería el principio de medición de este tipo de escáneres fijos. Y existen básicamente en el mercado dos tipos de escáneres que son a través de pulsos y a través de diferencias de fase. El que estamos presentando ahora mismo, el SPL, viene con este principio de medición que es a través de los pulsos, donde se conoce muy bien la velocidad de la luz láser. Así el sistema mide el tiempo que tarda el láser en alcanzar un objeto y revolverse. Parte de esa energía se va a devolver al mismo escaneo. Y la medición se hace por pulsos y no por barridos. El láser irá midiendo punto a punto y hará el barrido moviendo el emisor. Es decir, nosotros tenemos que establecer el escáner, él hace la medición 360 y luego ir haciendo estacionamientos. Mientras que el de fase se modula el haz láser con distintas potencias, se modula en amplitud y midiendo la diferencia de fase entre las ondas enviadas y recibidas, se puede obtener el retardo. De esta manera se pueden obtener los datos y las nubes de puntos. ¿Y cuál es la principal diferencia entre ellos dos? Aquí podemos ver que los escáneres que utilizan pulsos para la medición pueden ir a distancias largas, es decir, a más de 500 metros, ¿sí? Con un rendimiento en precisión totalmente extraordinario para este tipo de rangos de medición. Y para cortas distancias también pueden trabajar a menos de 300 metros con una muy excelente precisión, mientras que los escáneres que trabajan con fases no pueden ir a distancias largas, no pueden pasar aproximadamente los 500 metros y en corta distancia, obviamente, tienen muy buena precisión para realizar el escaneo. Aquí vemos algunas de las marcas que presentan algunos de estos tipos de escáneres, como Rigel, Topcon, South, y escáneres de fase como lo son Faro, Leica, Trimble, entre otras. Entonces, muchas personas me dicen, ah, bueno, pero eso se ve como un faro. Entonces ya sabemos que no es un faro porque trabaja con dos metodologías distintas de medición. El Acutelas SPL500 viene de un desarrollo
desde aproximadamente 2019, en donde se sacó la serie SD, se hicieron modelos OEM para otras marcas y también la primera generación de SPL, pasando por todo lo que es el desarrollo de la ingeniería. Es muy importante destacarles que estos son escáneres 100% fabricados por South, desarrollados por South. Esto no es un OEM de Faro, esto no es un OEM de otra marca, sino que ya se están fabricando en la fábrica de Wuhan, en China. Y tenemos varios modelos para presentarles. Tenemos el SPL 1500, que su número precisamente refleja el rango máximo de medición. Puede escanear hasta los 1500 metros con una tasa de escaneo de hasta 2 millones de puntos por segundo y con una precisión súper alta de tan solo 3 milímetros a los 100 metros. Y por razones obvias son equipos que se estarían utilizando en espacios abiertos, precisamente un campo muy grande para esto es todo el tema de minería a cielo abierto, pues necesita una mayor protección, por lo cual tiene una protección de IP64. También está el SPL 620, donde su rango de medición es hasta los 620 metros, una densidad de puntos de hasta 1.200.000 puntos por segundo, una precisión de 5 milímetros a 100 metros que se va a mantener en los otros dos modelos. El SPL 370 con una densidad de 500.000 puntos por segundo, IP54, y el SPL 180 con una densidad de puntos de 500.000 puntos por segundo, igualmente, de la misma manera, 5 milímetros a los 100 metros y con IP54. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la razón de tener varios modelos? Es sencillamente porque el hardware cambia. No es lo mismo un sensor que pueda medir a 1500 metros que un sensor que pueda medir a 180 metros. Es como cuando hablamos de una estación total que tiene precisión angular de 5 segundos y una de 1 segundo. Lo que cambia allí es el hardware. Eso no obedece a un software que hacemos una programación o metemos un código y sencillamente pasa una precisión a la otra. Y ese cambio en el hardware también obedece a cambios en la inversión. Entonces, un SPL 180 tiene una inversión más cómoda que el SPL 1500, pero dependiendo de las aplicaciones que ustedes necesiten abarcar, pues pueden seleccionar entre un modelo y otro. Bien, ¿cuáles son algunas características técnicas compartidas de todos los modelos? Y es que tienen cámaras incorporadas para un total de 24.6 megapíxeles en total, un compensador de doble eje con una precisión de 0.008 grados. Esto es muy importante porque a casi ningún fabricante le gusta hablar de la precisión en los compensadores o precisión en los escáneres láser. Nosotros en nuestras hojas de datos sí está presente ese parámetro. El módulo GNSS incorporado es opcional, donde se podría tener seguimiento a GPS solamente con una fase de portador L1 y a Beidou L1, brújula incorporada, sensor de temperatura, altímetro, y el rendimiento de este tipo de escáneres, pues ya lo vimos, hasta 3 milímetros a los 100 metros, un rango de escaneo sumamente extenso, 1500 metros. Muy pocos escáneres en el mercado pueden lograr esto, hasta 2 millones de puntos por segundo de escaneo, un campo de vista para el escaneo de 360 grados horizontal y de 300 vertical, porque obviamente él mismo se hace sombra hacia atrás, y lo que les comentaba, la precisión angular horizontal de 0.001 grados y vertical también de 0.001 grados, con lo cual se puede garantizar todo lo que es el registro de distintos estacionamientos. Detección multiobjetivo, nivelación automática, no hace falta nivelar el equipo, almacenamiento en un USB flash drive de 256 gigabytes, es un pendrive, por decirlo de alguna manera, de robustez industrial, para que siempre lo utilicemos para descargar la información. Puede tener acceso Wi-Fi a través de un smartphone, de una tablet o de una laptop. La transferencia de los datos se hace
con una lectura muy rápida a partir del flash drive y se puede controlar ya sea desde el dispositivo que está conectado a Wi-Fi o nosotros manualmente a lo que sería la pantalla lateral. La duración de cada batería es hasta 4 horas y tiene un transporte muy cómodo pensando en todo lo que es poder transportar este equipo en aviones, digamos como si lleváramos un carry-on, sobre todo para no tener que enviar equipos por bodega. Todos sabemos lo que pasa en equipajes de bodega y también con todo lo que son las políticas de no poder llevar baterías en lo que serían las bodegas de los aviones. Es una unidad muy integrada con tan solo, aquí podemos ver 24 centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros, es decir, tiene un tamaño bien conveniente para poder realizar los trabajos en campo. ¿Y cuáles serían los tiempos de trabajo? Algo muy interesante del escáner es que yo puedo controlar el rango de medición, ¿sí? Puede ser que yo tenga el SPL 1500, pero lo que necesito escanear no pasa de los 600, yo puedo colocarlo en 600. Puedo colocar la densidad que va a ir en función de a 100 metros, ¿a cuánto va a ser la separación de los puntos? Es decir, aquí puedes tener a 24 centímetros, 12 centímetros, 6 centímetros o 3 centímetros, que sería la densidad máxima. Y en función de esto, pues obviamente me va a arrojar lo que sería el tiempo de escaneo. Entonces aquí podemos ver, dependiendo de la resolución, yendo a lo que sería la resolución más alta, 3 centímetros a 100 metros, si nosotros colocamos el rango de escaneo de 100 metros, pues va a durar 4 minutos y 16 segundos escaneando los 360. Si colocamos a 6 centímetros una densidad eh, media, por decirlo de alguna manera, o alta, está súper alta, alta, a 100 metros va a durar 2 minutos y 8 segundos. Si nos vamos a una densidad media, 100 metros va a durar 1 minuto y 4 segundos escaneando. Y si nos vamos a la resolución más baja, a 100 metros va a durar tan solo 32 segundos escaneando. Lógicamente, hay, digamos, tiempos en donde quizás ustedes dirán, bueno, pero eso es demasiado, como por ejemplo el de 1 hora, 8 minutos y 16 segundos, pero tomen en cuenta que es haciendo escaneos hasta 1500 metros y con la máxima resolución para que esa nube de puntos salga a 3 centímetros cuando estamos viendo la nube de puntos a 100 metros de distancia. Ahora bien, el tiempo de toma de imágenes es el mismo para cualquier trabajo porque el escáner primero realiza el escaneo, valga la redundancia, y luego se hace la toma de las imágenes que le va a llevar 2 minutos ya que hace 9 disparos en distintas posiciones para poder hacer la toma de los 360 con imágenes. ¿Y qué software utilizamos? Utilizamos el software integrado para lo que sería los parámetros de escaneo, para también cambiar de repente el nombre del proyecto, etcétera. Y el software de procesamiento o de postproceso es el Aquitelas Studio. Característica importante del Aquitelas Studio es que se puede utilizar tanto con estos escáneres fijos terrestres como para procesar información de los LiDAR transportados que vamos a ver al final de la presentación. Entonces aquí tenemos la interfaz principal, es muy sencillo utilizarlo, no necesitamos prácticamente una capacitación, sería netamente guiarnos por lo que sería el flujo de configuración. Configuramos las escenas, si queremos adquirir lo que serían los ángulos de giro, los parámetros de escaneo. También puedo programar lo que sería una ventana de escaneo. Y esto es algo muy importante también porque puede ser que lo que yo necesite escanear sea una edificación que sea muy extensa, entonces yo no necesito que el escáner vaya a escanear hacia la parte de atrás, sino sencillamente configuro, no sé, por decirles algo, de 0 a 180 y él sencillamente va a hacer ese barrido y así voy a poder optimizar los tiempos en campo y también sacar en las 9 puntos lo que a mí netamente me interesa. Recuerden que aquí estamos hablando de datos masivos y nosotros tenemos que pensar y planificar desde campo para poder luego hacer el tratamiento de información en las computadoras. A veces menos es más.
Y aquí aplica eso porque no precisamente por yo colocar la densidad más alta y por hacer mayor cantidad de escaneos voy a tener mejores resultados, sino que voy a generar es un problema, un quilombo, como dicen en Argentina, en la parte del procesamiento de datos, ¿sí? Porque voy a necesitar una supercomputadora para poder manejar esa información. Entonces tenemos que ir pensando desde el campo, digamos, cómo hacer las metodologías de adquisición de datos para luego poder hacer el procesamiento también de acuerdo a lo que yo necesite. Bien. Y pasando a lo que es el Aquitelas Studio, nosotros podemos allí realizar registro automático de las nubes de puntos. Esto es algo muy importante de los SPL y es nosotros no necesitamos esferas para poder hacer esos registros. Obviamente, mientras más información tenga la nube de puntos, mientras más infraestructura tengamos alrededor, pues el registro automático va a poder ser más preciso, más exacto y también más rápido de lograr. Pero es sencillamente cargar la información de los distintos posicionamientos y él hace el registro automático de las nubes de puntos. Entonces podemos hacer todo lo que es el registro, podemos hacer el exportado de las nubes de puntos, podemos clasificar y ya pasamos a otro nivel de procesamiento y es que ya podemos sacar mapas vectorizados a partir de las nubes de puntos, por lo cual tendríamos obviamente como salida esos mapas ya con lo que sería, por ejemplo, la línea de las paredes, las líneas de linderos, no sé, construcciones metálicas, entre otras, para poder ya no solamente sacar nubes de puntos, sino ya empezar a sacar un producto final que pueda ser llevado a un software de modelado para hacer los sólidos, para hacer un modelado 3D, entre otros. ¿Bien? Entonces se puede hacer el preprocesamiento de datos para ver qué tan bueno estuvo el escaneo. Se puede hacer el procesamiento de datos también móviles, porque aquí la diferencia es TLS y MMS sería porque uno es fijo y el otro es móvil, es decir, escáneres o LiDAR que están montados en drones o que están montados en vehículos. En ambos casos, esa información se puede traer a este software de campo, pero ojo, los SPL son fijos en su trípode. Vamos a ver más adelante el LiDAR que se podría colocar en un dron o que se podría colocar en un vehículo con una montura especial. Se puede realizar clasificación de nube de puntos, mapeo vectorizado a partir de todo lo que es el escaneo o la lásergrametría, dibujo de elevaciones de edificio, cálculos de volumen, inspecciones de redes eléctricas, extracción de datos de vistas transversales, cálculo de estructuras subterráneas y registro global automático, manejando también formatos de nubes de puntos estandarizados como punto .las, E57 y XYZ. También se pueden aplicar correcciones de nubes de puntos y registros de imágenes panorámicas para todo lo que sería la colorización de nube de puntos. Obviamente aquí nosotros podemos importar lo que sería coordenadas de los puntos de control terrestre y para eso nuevamente no necesitamos esferas, sino que nosotros podemos colocar de esas dianas que se imprimen en una hoja de papel en ciertos puntos para reconocerlas rápidamente en el software y poder hacer el match entre, bueno, este es el punto de control 1 en el escaneo, estas son sus coordenadas, el punto de control 2, sus coordenadas, etcétera, y poder hacer la transformación de coordenadas y poder llevar el modelo láser gramétrico a lo que sería una orientación absoluta de acuerdo al control topográfico que nosotros tengamos en nuestras obras. Bien, y aquí les voy a presentar algunas comparaciones que se realizaron entre lo que sería el SPL y, por ejemplo, en este caso el faro S350, en donde se realizaron 4 escaneos con ambos eh, equipos en las mismas posiciones y en tiempo de escaneo casi igual, 90 segundos, tiempo de imagen, ahí sí tenemos que decirlo, faro dura un minuto menos tomando las imágenes. Pero ¿qué conclusiones pudimos sacar de las pruebas? Obviamente tenemos todas estas pruebas bien documentadas, a quien les interese las puede
solicitar a GeoBauen. Por tiempos del webinar, pues no las puedo colocar todas acá, pero el SPL 1500 ofrece una diferencia en cuanto al rango de medición, indudablemente, ¿sí? A mayor densidad de puntos, 2 millones de puntos por segundo, y estamos hablando de el término de espesor de la nube de puntos para ver la precisión en el escaneo prácticamente fue igual para ambos escáneres, pero recuerden que estamos hablando de un escáner que trabaja con pulsos y un escáner que trabaja con fases, donde los de fase, como lo son Faro, están principalmente diseñados para manejar rangos de escaneo cortos y aumentar su precisión. Pero aquí esta prueba lo que nos dice o refleja es que a pesar de que nosotros tengamos por fase, que su principal ventaja es que pueden medir a muy larga distancia, comparando la precisión en el mismo rango de faro, estamos iguales. Estamos con tan solo 5 milímetros, que es el tope de los escáneres de enlace de pulso. Es decir, menos de 5 milímetros a esas distancias va a ser muy difícil obtener, pero 5 milímetros es prácticamente nada. También una comparación con Rigel, el BZ400i, en donde de nuevo se hicieron los mismos posicionamientos, y el SPL 1500 con respecto al Rigel ofrece mayor densidad de puntos, ¿sí? En donde podemos ver que aquí, por lo menos en la parte de la entrada, vemos que el South genera mayor cantidad de nube de puntos, mientras que el Rigel ya pierde un poco la densidad, e incluso se empieza a ver muy evidente lo que es el patrón de escaneo, ¿sí? Casi ninguna diferencia en términos de efecto de la 9 puntos por la larga distancia, y un tiempo similar en el escaneo. El Rigel 3 minutos y 18 segundos, mientras que el South 3 minutos y 10 segundos. Ustedes se dirán, bueno, pero entonces, ¿qué me estás hablando aquí? Si prácticamente tuvieron los mismos resultados, pues aquí vamos a lo que le interesa, por ejemplo, a Lucas y a Hernán, y es el tema de inversión. Mientras que ustedes se compran un Rigel, ¿cuántos SPL pueden comprar? Nosotros estamos ofreciendo un equipo que tiene un hardware súper excelente, que tiene unas condiciones de escaneo muy buenas, pero con una inversión muy cómoda en comparación a lo que serían las marcas tradicionales. Bien, ¿y cuáles serían las aplicaciones? Todo lo que son levantamientos as-built, cálculo de volumen de acopios, muy fácil de hacerlo a partir de estos escáneres. El modelado BIM y as-built. Recuerden que en muchos de los países de Latinoamérica, desconozco esa parte de la realidad argentina, pero todo lo que son las grandes obras de construcción, llámese puentes, centros comerciales, sobre todo infraestructura del Estado, se está normando para que el seguimiento de las obras se haga a través de un modelado BIM, en donde se tiene que integrar información de todas las áreas de construcción, todo lo que tiene que ver con estructura, tuberías, topografía, arquitectura, acabados, etcétera, para evitar reprocesos, sobrecostos, etcétera. ¿Y cuál es la forma de lograr eso? Pues alimentar del modelo BIM semanalmente, diariamente, no sé, interdiariamente, de información para ver cómo la obra va evolucionando. Entonces, imagínense ustedes hacer un levantamiento con una estación total para alimentar un BIM. Se termina la obra y no han terminado de hacer el levantamiento y no detectaron los problemas. Muchos dirán, bueno, puedo utilizar un dron, pero recuerden que el dron solamente puede adquirir la información externa, mientras que con estos equipos o con la combinación de este equipo con otros, pues se puede generar ese volumen de información para poder mantener actualizado lo que sería un modelado BIM, ¿no? Entonces, fíjense el nivel de detalle que ofrece. Aquí es una planta o una subestación eléctrica, por decirlo de alguna manera, y fíjense que hasta los cables es capaz de detectarlos. Y esa es una de las principales diferencias con respecto al SLAM. Entonces muchas personas me preguntan, bueno, pero si yo me compro el robot SLAM Pro, ¿puedo llegar al mismo nivel de densidad de los SPL? Y mi respuesta, totalmente honesta y frontal como siempre soy, es no, porque allá estás ganando, digamos, productividad en campo, pero estás sacrificando un poco la densidad, mientras que con los escáneres TLS sacrificas un poco lo que es la producción en campo, pero lo vas ganando en precisión y en nivel de detalle. Entonces, si yo hiciera un escaneo de esta misma
subestación eléctrica con un Robert Slam Pro, yo estoy completamente seguro que para mí sería muy difícil detectar este cable porque quizás tendría unos puntos por acá, otros puntos por acá, otros puntos por acá y no me daría cuenta que realmente es un cable, no me llevaría a este nivel de detalle que ofrecen los TLS. Ah, bueno, que uno es peor o mejor, yo creo que sería injusto ponderarlos en quién es mejor o es peor, porque cada uno tiene lo que sería su campo de acción y dependiendo de lo que se necesite, pues se necesita realizar la inversión hacia este equipo o hacia el otro para poder obtener los mejores resultados. Recuerden que un equipo que haga todo es prácticamente imposible. Yo siempre coloco el ejemplo, hagan un replanteo con un dron, se puede, tienen que ir a una estación total, en el caso de que las exigencias sean muy altas de replanteo, o un GNSS cuando las exigencias son medias, y el famoso caso de los niveles topográficos que no han salido del mercado porque son la técnica de medición más exacta que hay para hacer redes de nivelaciones. Bien, todo lo que es digitalización de minería a cielo abierto con, imagínense, un rango de hasta 1500 metros. También en las páginas, en las redes oficiales de South Surveying está esto publicado. Los invito también a que se unan a un grupo de South, no, perdón, a una página en Facebook que se llama South LiDAR, en donde allí están constantemente publicando todos los trabajos que van haciendo, comparaciones, etcétera, y pueden ver este tipo de pruebas en lo que son mineras. También se utiliza e incluso se puede personalizar, pero ahí sí hay que abrir comillas, la inversión es mucho mayor, lo que sería un escáner personalizado para utilizar en la industria del acero, porque obviamente necesita mayor protección para todo lo que es el calor, etcétera, pero esto también se podría lograr. Entonces, nuevamente, invitarlos a revisar las características técnicas, a hablar con GeoBauen, a revisar con mayor detalle información que por tiempo aquí en el webinar no podemos mostrar de todo lo que es nuestra serie SPL, yendo desde el 180, 370, 620 y el 1500. Y llegamos a la última parte del webinar, para que María no se asuste y después me vaya a regañar, es el South SG130, que es un LiDAR que puede ser montado tanto en un dron como en lo que sería un vehículo que nosotros llamamos SV. Por eso es un sensor multiplataforma que hace escaneo 360. Aquí podemos ver algunas de las características. Se ofrecen tres modelos. El modelo que va con una tasa de medición de 600 kHz, de 400 kHz y de 300 kHz. Obviamente esto define lo que sería el rango máximo de escaneo con elementos con reflectancia mayor a 20%, es decir, con elementos muy poco reflectantes. Se puede adquirir información a los 250 metros, a los 350 metros y a los 450 metros. Y si ya hablamos de elementos cuya reflectancia sea mayor al 80%, pues ya pasamos a rangos mayores en donde empezamos en los 300 metros, 450 metros y 600 metros. La tasa de medición, 800.000 puntos por segundo. El campo de vista es 360 porque él gira lateralmente. Y el máximo número de retornos, esto es un dato muy importante, es que puede alcanzar hasta los 12 retornos. Típicamente se observan entre 7 y 9 retornos. ¿De qué va a depender eso? Pues del entorno que él está escaneando, ¿sí? Mientras, por ejemplo, si estamos levantando un bosque, mientras más elevados sean los árboles, mientras más tupida sea la información, pues vamos a poder ver esa mayor cantidad de retornos. Bien, la precisión en la medición, 15 milímetros de un solo retorno y 10 milímetros en múltiples retornos. La longitud de la onda láser es un láser seguro para lo que es el ojo humano. Trae opcionalmente lo que sería IMU y GNSS. ¿Por qué? Porque si es montado en nuestra plataforma de dron, pues el LiDAR se alimenta directamente de lo que es el GNSS del dron, pero si se monta
en un dron tercero se tiene que instalar una antena, lo vamos a ver más adelante, y podemos ver que podemos obtener precisión absoluta de los más o menos 5 centímetros a estos rangos de medición. ¿Okay? El almacenamiento es de 256 gigas, también con un flash disk. Las dimensiones lo pueden ver, el peso de 2 kilogramos, la temperatura de trabajo muy conveniente para todo lo que son nuestros países, la protección IP, IP64, y tiene la posibilidad de combinarse con dos cámaras RGB, una de 26 megapíxeles y una de 45 megapíxeles. Obviamente esto va a definir lo que es la resolución espacial de las imágenes a tomar. A mayor altura sobre el nivel del terreno, pues obviamente va a ayudar más tener 45 megapíxeles porque voy a tener imágenes con mayor resolución. ¿Cuáles son las ventajas del SG-130? Es que es un sensor que es multiplataforma, lo podemos montar en lo que sería el South SF 1200, también en un VTOL que tenemos disponible también para la compra, en lo que sería vehículos y aquí viene publicidad no paga, el dron que es más famoso en toda Latinoamérica, yo creería que en todo el mundo, el DJI Matrix 300 o el actual, el Matrix 350 RTK. Entonces, cuando lo vamos a instalar en un Matrix, como él ya viene con el puerto, el Skyport, nosotros tendríamos que instalar una antena GNSS adicional porque lamentablemente el GNSS del Matrix no está liberado en SDK para poder llevar información a lo que sería dispositivos terceros. Bien, todo lo que tiene que ver con los múltiples retornos, con lo cual voy a poder realizar un mapeo más detallado de ambientes muy difíciles en cuanto precisamente a la penetrabilidad de lo que es el escaneo láser y una alta precisión que va de la mano con lo que sería el algoritmo de navegación integrado de alta precisión combinado con el escáner que puede proporcionar una precisión de 5 milímetros y una en el escaneo, precisión de 5 milímetros en el escaneo y una precisión absoluta dentro de los más o menos 5 centímetros, que en todo momento estamos hablando que eso es información que se puede utilizar en un proyecto de ingeniería. Y en el software, como les adelantaba anteriormente, se utiliza también el AccuLas Studio, en donde se puede importar los datos de varios vuelos, se puede procesar los datos de posicionamiento también de varios vuelos, se puede hacer lo que es el PPK, se puede dividir las trazas de vuelo, es decir, yo puedo decir, bueno, el dron abarcó toda esta área, pero realmente a mí lo que necesito procesar es esta zona solamente, de nuevo, tenemos que levantar y procesar netamente lo que necesitamos, porque si no se vuelve un problema de cómputo. Lo puedo dividir por trazas para poder también hacer controles de calidad, entre otros, y hacer fusión de datos de múltiples vuelos. Entonces, en la clasificación de 9 puntos, puedo sencillamente generar lo que sería un DCM al tener toda la información que se logró escanear, ¿verdad? Un modelo digital de superficie, o podemos clasificar la nube de puntos y dejar solamente los puntos, los últimos puntos del terreno para poder sacar un modelo digital de terreno. El AccuLabs Studio también nos permite optimizar las nubes de puntos, pasar de lo que sería nubes de puntos que se vean como capas a lo que sería unificadas, generación de ortofotos, y obviamente todos estos productos lo podemos llevar a aplicaciones que pueden ir en la parte de energía y servicios públicos, todo lo que son las empresas encargadas del mantenimiento de las líneas de distribución eléctrica. Les interesa mucho esto para ver cuándo la vegetación se está acercando mucho a una línea de transmisión, porque obviamente tienen que hacer mantenimiento allí. Todo lo que es investigación forestal, arqueología, construcción, ingeniería, minería, todo lo que es vías, no solamente férreas, etcétera. Y vamos a ver una comparación de resultados entre el SA-130 a 200 metros de vuelo, un vuelo a 200 metros sobre el nivel del terreno, y el DJI Zenmuse L2, que es el último sensor que sacó DJI, a 150 metros de altura. Entonces estamos hablando que el South está a 200 y el DJI está a 50 metros por debajo. Escaneando la misma zona, podemos ver en rojo
los datos obtenidos del L2, donde vemos que perdemos detalle en lo que sería los árboles, mientras que con el SA130, a pesar de que está más alto, lo puede representar de mejor manera. Y cuando vamos a lo que es el espesor o la repetitividad del escaneo en un punto, vemos que en el L2 se alcanzan 13 centímetros, mientras que con el SA 130 en el mismo punto o en la misma zona, que es esta sección transversal que estamos viendo, y se está haciendo la medición aquí en este punto verde que estamos viendo, tan solo 1.4 centímetros. Bien. Podemos ver en otra sección transversal donde pasamos de arbustos a una zona, no sé, que puede ser un camino de repente y regresar nuevamente a los arbustos. De nuevo, podemos ver que la caracterización del SA30 es mayor, es más robusta. Vemos incluso con mayor detalle lo que es la forma de los árboles, etcétera. Y no solamente eso, en la parte inferior se puede ver que también incluso puede levantar con mayor detalle lo que es la vegetación baja porque tiene mayor cantidad de retornos. En esa parte podemos ver que el L2 alcanza una dispersión de hasta 36 centímetros y el SA130 de escasos 6 centímetros. También podemos ver en esta zona cómo, fíjense aquí, la falta de información en esta zona, también acá en esta zona, y el SA130 sí lo puede mapear, digamos, con un mayor detalle. Siguiendo también con las mismas alturas de vuelo, es súper claro la mayor cantidad de retornos, la mayor riqueza en lo que serían los datos en la nube de puntos en comparación a un sensor L2. Entonces, aquí viene la consulta. ¿Qué es lo que hace al SA130 un sensor con mayor capacidad? Su rango de medición, los retornos, estamos hablando de 7 a 9 típicamente, pero puede llegar hasta 12, con lo cual la nube de puntos va a salir con una representación muy alta. Y aquí podemos ver la nube de puntos colorizada que se hizo alrededor de lo que es el campo o la zona industrial donde queda el headquarters de South en Guangzhou. Este es el edificio de South. Y fíjense que se hizo un vuelo tomando la parte frontal y la parte hacia la parte de atrás, donde afortunadamente hay bastante vegetación para ver precisamente todo lo que es la exactitud y la precisión en el escaneo. Y obviamente todo eso se puede volver un modelo digital de superficie y se puede volver un modelo digital de terreno luego de la clasificación. Estas nubes de puntos también están disponibles para las personas que quieran revisarlas, están en formato .las, con lo cual no hace falta que ustedes tengan el AQTLAS Studio, sino que existen muchos software en el mercado en los cuales ustedes pueden cargar la nube de puntos y ver por ustedes mismos cuál es la densidad y cuál es el producto que sale de este tipo de sensor. Ojo, tomando en cuenta el rango en el cual se hizo la medición, que fue de 200 metros, 50 metros por encima de lo que fue probado el Zenmuse L2.